la encuesta en Jalisco específicamente. Hacen una encuesta en Jalisco y hablan sobre cómo van los candidatos a gobernador. Me llama la atención algo, Sergio, y me gustaría que me dieras tu punto de vista, porque esta encuesta da como ganador, bueno, da la tendencia, digamos, o la preferencia en esta encuesta. Dice que va arriba Lemus con 50%, el candidato Pablo Lemus, sobre Claudia Delgadillo del Frente Opositor, que tiene 41%. Pero cuando en esta misma encuesta se muestran, digamos, los datos en la presidencial, es decir, le preguntan a la presidencial, aparece Claudia Sheinbaum con 65%. Es decir, estamos viendo un fenómeno de voto cruzado No, no, o no, de de qué se ninguna trata manera. aquí. Estamos viendo un tema de manipulación de encuestas grave a nivel nacional, que habrá que ver la motivación de cada uno de esos medios, en este caso Reforma, que Reforma lo ponen como una fuente muy confiable de encuestas, pero recordemos que Reforma en el 2000 daba por perdedor a Vicente Fox, y lo daba por perdedor que es Azar por 10 puntos. Falló monumentalmente Reforma en el 2000. Entonces, hoy vemos a Reforma de nuevo en este ánimo raro, donde le da un 70% de aprobación al presidente en su última encuesta nacional, más de 60 puntos a Claudia Sheinbaum, cuando ni López Obrador tuvo más de 60, no tuvo más de 55 puntos en la elección presidencial pasada del 2018, y no es mayor fenómeno político electoral Claudia Sheinbaum que López Obrador. Sí, Nada que ver. sí, sí. Entonces, esos números no cuadran. No No cuadran porque cuadran. le da 65 Morena y luego le da 50 Lemus en la estatal. Entonces, cosas que no están bien. O No sea, tiene no lógica, sí, no, porque tiene una digo, lógica matemática. excepto que hay un voto cruzado, pero no hay evidencia hasta ahora de que se esté presentando este fenómeno. ¿O Pero al sí? contrario, el voto cruzado se da al revés. Entonces, Ujú. bueno, el fenómeno del voto cruzado es distinto, y normalmente es en temas locales, Ok. pero bueno, de nuevo, el tema de encuestas es un tema que ahorita está Sí, totalmente sí, sí, sí. rebasado. Hay un uso estratégico de las encuestas para desanimar que la gente salga a votar. Entonces, la encuesta de México elige en el estado de Jalisco, la última creo que daba 49 puntos uno, 48 puntos otra. Sí Ujú, ganando Lemus, pero con una ventaja muy pequeña de un ujú. 1%. Cerrada. Oye, y hablando de la preferencia de López Obrador, hemos visto hoy el tracking que hace Mitofsky en El Economista, le da, hoy me parece que traía un 53%, que es lo que básicamente le ha estado dando, digamos, en este tracking. A veces sube a 54, a veces está en 52, digamos, es el promedio, arriba de 50 puntos, 52, 53 puntos. Y vemos a un presidente muy protagónico todavía a estas alturas de la campaña. ¿Tú crees que con estos números en la aprobación siga siendo un factor importante o determinante digamos, en las preferencias en la influencia que tenga en las preferencias hacia Claudia Sheinbaum, o crees que ya a estas alturas le puede incluso hasta restar a la propia candidata oficial? En el tema del descenso de la aprobación le resta. Si el presidente sigue descendiendo en su aprobación, sí hay una correlación donde por cada punto que baja el presidente, baja alrededor de punto y medio la intención de voto hacia Morena. Entonces, un descenso en la aprobación del presidente sí le afecta. La gente ya no va a votar por López Obrador, va a votar por un nuevo candidato. Y vimos en el pasado un Ernesto Zedillo con un 60% de aprobación, Sí. que pierde la presidencia ante un Vicente Fox. Vimos ya a un presidente Felipe Calderón con un 55, 57% de aprobación, que pierde la presidencia ante un Peña Nieto. Entonces, vimos un Peña Nieto que si bien no tenía una aprobación arriba del 50, sino arriba del 20, pierde la presidencia con López Obrador. Entonces, de nuevo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aseveraciones. No se trasvasa la aprobación a una intención de votos, no necesariamente. Entonces, lo que sí hay que ver y hay que tener observación muy de cerca. Justamente ayer domingo hubo elección en Panamá. La derecha gana, Ujú. arrasa sobre un candidato de centro izquierda que es Nito Cortizo, con presidente Nito Cortizo, con un candidato, su candidato, el vicepresidente
que quedó en sexto lugar en la Ujú. elección en Panamá, y gana un candidato de Ricardo Martinelli, que Ricardo Martinelli está refugiado en una embajada en Nicaragua. Él Sí. fue presidente y volvió a ser candidato presidencial, y gana el candidato de Martinelli de la derecha. Ujú. Entonces, el péndulo en Latinoamérica está indicando un giro hacia la derecha. Lo vimos en Argentina, muy cercano en Brasil después de Bolsonaro, estuvo muy cercana a la elección para que el presidente actual brasileño no ganara, y un swing hacia la derecha en Ecuador y en El Salvador, obviamente. Entonces, vamos a ver si esto alcanza a contagiar también el tema de la elección mexicana. Ahora, tú lo ves en México, digo, es el discurso de todos los días del presidente, de la derecha, los conservadores, en fin. Pero tú realmente, desde México, ¿han visto que este fenómeno de izquierda contra derecha realmente ha tenido en México una relevancia en la opinión pública o en la gente, en el día a día, Sergio? ¿O es Es, parte del discurso de las élites, esto de izquierda contra no, no, derecha? no, no. Hay un discurso, generalmente el tema ideológico sí es marcado en todos los países de Latinoamérica, es un tema, el propio presidente lo explota muy bien. Ujú. Liberales contra conservadores, que es un tema que viene desde la Reforma. Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace cerca de 200 años. El propio presidente trae el tema de fifís y conservadores contra los liberales. Y bueno, en México sí es un tema donde sí hay una polarización entre izquierda y derecha como ideología contra la gente. Ujú. Un 35% se define de izquierda, un 38% se define de derecha, el resto no tiene una definición ideológica. Entonces sí hay una cantera política donde este tipo de llamado puede puede tener una afectación en la cuestión del voto. Ujú. Pero digamos, hay un sector todavía que más bien está en función del pragmatismo político, ¿no? Es decir, quien me resuelve los problemas, Alrededor de un 20%. Alrededor de un 20%. 20% todavía está en ese segmento sobre que no tiene una ideología política Ujú. firme. El resto sí tienden a identificarse con algún tipo de ideología política. Que es aquí donde vemos una candidata que es claramente de izquierda, como es Claudia Sheinbaum, una Ujú. candidata que es de centro, centro-izquierda, Ujú. como lo es Xochitl Gálvez, empresaria, con todo el tema del capitalismo por encima. Entonces, aquí veremos también esa definición Sí, ideológica, cómo se cruza a la hora de ser la intención de voto. sí. Oye, el ambiente político, Sergio, se ha hablado mucho de cómo se ha polarizado, evidentemente, desde que el presidente asumió en el 18 la presidencia de la República, pero me parece que se puede o se ha ido agudizando la polarización. Faltan 3 semanas, poco más de 3 semanas para el 2 de junio. ¿Tú auguras una polarización más concentrada? ¿Cuál es la idea que tienes de lo que pueda estar pasando en las próximas 3 semanas previas a la elección? Hay dos cosas. Bueno, hay una situación importante o dos situaciones importantes de las próximas 3 semanas. Uno, la marcha multitudinaria que están convocando para el día, creo que el 18 de mayo, Sí. en el Zócalo, una marcha de la Marea Rosa, ciudadana. Hay que ver si esa convocatoria suele ser tan exitosa como las anteriores que han tenido en la defensa del INE y la última que tuvieron en el Zócalo, donde hubo un grito ahí bastante unísono hacia López Obrador de narcopresidente, si mal no recuerdo. Veremos cómo va esta marcha. Y lo último, los cierres de campaña, es decir, a 3 semanas estaremos viendo ya los cierres de campaña de cada una de las candidatas con sus discursos de cierre, con todo lo que viene para después 2 o 3 días de silencio electoral. Entonces veremos ahí esos temas cómo permean. Y un último elemento pequeño, normalmente en esos días de silencio electoral inician la temporada fuerte de campaña de contraste, donde empiezan a Sí, sacar los sucios cuando ya hay un silencio electoral porque los candidatos no pueden salir a defenderse, sí. y empiezan a sacar ahora sí que un mugrero de cada uno de los candidatos. Entonces veremos qué es lo que pasa en esos tres elementos. Insisto,
El tema de que es una elección que se va a cerrar, lo vemos en México Elige así, como es una elección que va a tender hacia cerrarse. Entonces, veamos cómo cada uno de los equipos de campaña va a reaccionar ante ese acercamiento de una candidata con la otra.